por la mano de la providencia. Idolatrado Padre mío, así como el sol renueva su revolución periódica y hace que, a su turno, los demás seres se renueven, así te sea plácida la renovación de mi inmenso y entrañable amor filial, en este día feliz de mi natalicio, en que ha iluminado los instantes de mi vida hasta el 16º año de mi peregrinación en el mundo. Guiada por tu amorosísima mano, dirigida por tus tiernos consejos y estrechada contra tu fervoroso seno, donde he respirado inalterables dichas que el labio calla para conservar su recuerdo, tan venerado como recóndito en lo íntimo del corazón. El cielo, de quien imploro tu recompensa, te dé lo que reserva a los buenos que como tú, cumpliendo con tan sagradas misiones, merecen la felicidad en la tierra y el bien perdurable más allá de esta mansión llena de azares y fatigas. Basada en las virtudes que has sabido encarnar en mi alma, tomando por base tus sabios ejemplos, he empezado esta pequeña obra, fruto de grandes afanes, con que quiero obsequiarte en este día en que veo resplandecer sobre tu frente la satisfacción que embarga tu ser. A ti, amantísimo Padre mío, dedico el primer ensayo de mis trabajos intelectuales. Nada encierran que pueda envanecerme, conozco mis pobres fuerzas y lo inseguro de mis vacilantes pasos en el interminable y escabroso camino para querer pisar la más débil grada, por donde se asciende al templo del saber, que abre sus puertas solamente a aquellos que nacieron guiados por el luminoso faro del talento y de la ciencia. Pero tú, con tu acostumbrada benevolencia, recibirás como pequeña prueba de mi aplicación estas líneas que aspiran únicamente a darte un testimonio de mis esfuerzos y a brindarte el producto de la preciosa simiente que ávido siembras en mi humilde heredad. Recíbela, cariñoso. Vea yo vagar en tus labios una sonrisa de aprobación y mis constantes anhelos serán satisfechos. Yo te saludo, Padre mío, con el más profundo amor y respeto, y llamo sobre tu venerable cabeza, como signo de bendición, la mano de la providencia. Manuelita Fernández. Capítulo 1. La cabaña. Dejemos volar el pensamiento, dejémosle correr de colina en colina, de pradera en pradera, por los fértiles campos de la Suiza, pero detengámonos al llegar a un florido valle para comenzar en él nuestras reflexiones. La primavera esparce sus bellezas sobre este lugar encantador. La naturaleza sonríe, indudablemente mostrándose propicia con este pedazo de tierra que, cruzado por un cristalino arroyo, muestra ufano su verdor y las odoríficas flores que le matizan. En medio del valle y como acariciada por las suaves brisas de esta campiña deliciosa, alza sus blancas paredes una casita de rústica arquitectura, cercada por un cultivado jardín, que parece ofrecer sus galanas y aromáticas flores en tributo a la mano cariñosa que tan esmeradamente le cuida. Todo en esta cabaña demuestra que algún misterioso ser habita en ella. Por todas partes reina tal arreglo, y está todo colocado con tanta simetría que a primera vista el observador acertaría que en aquella choza tan pobre vive una mujer, pero no una mujer vulgar, sino una joven de corazón sensible y de clara inteligencia. Efectivamente, allí existe esa mujer, pero también hay otras 4 personas que, cual ella, pasan sus apacibles días en la casita del valle. Vamos a conocerles. Capítulo 2. La corte y su familia. Era una tarde de junio,
en el pasado siglo. El sol, ocultando sus dorados rayos tras la vecina montaña, cedía su lugar a la noche. El viento no agitaba las florestas, el arroyo murmuraba tranquilo y a la puerta de la cabaña 5 personas contemplaban este panorama encantador, dando su despedida al agonizante día y albergando en sus almas la esperanza de un mañana en el que pensaban hallar nuevas emociones. Estas 5 personas eran un anciano, una mujer de alguna edad, un hombre de tez morena, un joven de 20 años y una joven de 18. Estos eran los que componían la familia de la casita del valle, cuyo jefe era el anciano que vamos a describir. Don Juan Antonio de la Corte era un hombre de 60 años de edad, su barba blanca como la nieve, sus ojos, de un color indefinible, tenían una expresión tal de dulzura y humildad que a primera vista fascinaban. Sus cabellos blancos caían sobre sus hombros, tenía una estatura regular, y fácilmente se hubiera descubierto que cuando joven Juan Antonio de la Corte debía haber sido robusto y de fuerte constitución. Pero los años, nada como la senectud. Sin embargo, más que su simpático físico, valía su alma. Qué dulzura, qué bondad, qué benevolencia expresaban sus palabras. Su corazón era un manantial de ternura para todos, y no iba un desgraciado a la casita del monte que no saliese con la sonrisa en los labios y la tranquilidad en el alma. María, la mujer que a su lado le contemplaba con éxtasis, era el ama de llaves, mujer vulgar, pero de nobles sentimientos. Pedro, que a cortos pasos de ella trabajaba la tierra, era el compañero del señor Juan, hombre rústico pero honrado. En cuanto a los jóvenes, debemos ocuparnos de ellos con mayor detención. Andrés, que era el mayor, tocando al desenvolvimiento de su natural ingenio, había cumplido los 19 años, y su carácter empezaba a desarrollarse atrevido y resuelto. Su cabello negro, sus ojos oscuros, su tez morena, su estatura pequeña pero vigorosa, parecían indicar un espíritu de fuerza y decisión extraordinarias. Sus costumbres eran igualmente raras. Ya no estaba contento con la sociedad de su hermana, ni con los juegos infantiles. Le gustaba vagar por los bosques, trepar por las colinas, escalar las rocas y contemplar el horizonte. Horas enteras pasaba sobre las escarpadas peñas, y parecía sumergido en una especie de éxtasis al escuchar el incesante murmurio del viento en las vecinas florestas. Alicia, de formas delicadas, de ojos azules y de cabellos rubios, era apacible, tierna y contemplativa. Amaba las flores y los pájaros y se recreaba en el cristalino arroyo que rodeaba su poética casita. Arreglaba su cabaña con esmero, cuidaba de su padre adoptivo y le oía extasiada referir pasajes de su juventud. Amaba a su hermano con delirio y lloraba al ver que el carácter reconcentrado de éste no la brindaba la espontaneidad que ella deseaba tener con el compañero de su niñez. El señor de la corte había sorprendido algunas veces una lágrima oscilante en sus ojos, pero ella había disimulado su dolor y jamás descubrió la causa de su tristeza. Antes bien, si el anciano culpaba al joven, ella sinceraba todo resentimiento contra su hermano, porque alimentaba hacia él una especie de adoración. Andrés también la amaba, pero no con ese cariño que identifica dos almas. La quería porque la veía a cada instante, porque vivía a su lado, porque cedía a sus menores caprichos, y en fin, la quería porque sí, sin darse cuenta de sus impresiones. En él había algo de egoísmo, en ella era todo abnegación. El señor Juan comprendía la diferencia que había entre sus ahijados, pero profesándoles paternal afecto,
disculpaba todo lo que podía sus faltas, y en todas sus acciones encontraba siempre un algo remisible. Las ausencias de Andrés habían llegado a impacientarle en algunas ocasiones, pero como su corazón era todo ternura, la menor disculpa de su hijo, como él le llamaba, era suficiente para desvanecer su desagrado. Bajo la sombra de este hombre excelente, Alicia y Andrés crecieron modelo de virtudes, y aunque contrariados en carácter, conservaban en sus corazones la sana moral en que su magnánimo preceptor les había educado. Capítulo 3. La aldea. El que hubiese viajado por la Suiza en el tiempo a que nos referimos, habría pasado por la alegre aldea de una reunión de blancas casas con una iglesia y una pequeña plaza la componían, pero todo en ella encerraba una poesía tan rural que ningún viajero hubiera pasado de largo sin entrar en ella a respirar su saludable ambiente, a conversar con sus sencillos moradores y a probar el agua de su caudaloso río. Indudablemente esta aldea no figura en la historia, y quizás su nombre haya sido desconocido para muchos de los habitantes de Suiza. Sin embargo, nada más bello que su cielo transparente, nada más rico que sus fértiles campos, nada más cumplido que sus felices moradores. Allí todos eran hermanos, todos tenían los mismos pensamientos y todos estaban unidos por idénticas consideraciones. Esta pacífica aldea quedaba cerca de la cabaña del señor Juan, donde él iba los días festivos con sus ahijados a oír una misa. Después visitaban a sus amigos y en todas partes eran recibidos con muestras de cariño, de ese afecto desinteresado que sólo se encuentra entre gente de sano corazón. Los ancianos enseñaban al señor Juan sus sembrados, regocijándose en sus adelantos, las jóvenes regalaban flores a Alicia, y los mozos mostraban a Andrés el resultado de sus tareas. Después regresaban a la cabaña. Algunas veces les acompañaban varios vecinos, y cuando venían solos el señor de la corte explicaba a sus hijos sobre la propiedad de las plantas que encontraban por el camino o les daba sabias lecciones de moral. Capítulo 4. La ermita. Entre la aldea ya mencionada y la casita del valle, en un recodo que formaba el camino, existían unos escombros que a primera vista no ofrecían ninguna novedad. Aquellos despedazados muros eran las ruinas de una ermita en que antes de fabricarse la iglesia del pueblo, un venerable párroco decía misa los días de fiesta. Pero después que se hizo la nueva, nadie volvió a ella, y poco a poco se fue destruyendo, sin que los principales de la aldea se ocupasen de componerla. Más tarde empezaron a contar los ociosos las cosas que se veían en las ruinas. Unos afirmaban que luces, otros que se oían gritos, y no faltó quien asegurara haber visto trasgos y espantosas visiones. Algunos ponderaron los hechos y otros se mostraron indiferentes, hasta que un día presentóse un ermitaño suplicando le dejasen vivir en los escombros. Nadie sabía de dónde venía ni quién era. Sólo dijo que se llamaba el hermano Lucas y pretendía destinar los muros, si se los concedían, a la hospitalidad, pues muchas personas se perdían por aquellas selvas, y merced a un farolillo sobre su pórtico, los caminantes irían allí a pasar la noche. Esta petición fue aceptada con gusto y el hermano Lucas se instaló en sus ruinas, conservando siempre aquella modestia que le hacía parecer tan reverendo. Desde entonces nunca faltaba algún huésped en la ermita, y todos salían encantados de la afabilidad y cortesanía del ermitaño. No así el señor Juan.
quien por un extraño presentimiento veía en el fondo de sus acciones un algo incomprensible. Pero volvamos a nuestra casita del valle, no en los tiempos en que hacemos esta relación, sino 18 años antes de los hechos referidos. Capítulo 5. 18 años antes. La Suiza gemía bajo el yugo del tirano. Los opresores de la humanidad se habían apoderado de aquella nación cuyos hijos, alimentados en el conocimiento de la libertad, suspiraban por recuperar su perdida calma, hasta que el héroe entre los héroes dio el deseado grito, seguido de sus nobles compatriotas. Por estos tiempos la aldea de, a medio construir, sufría las consecuencias de la guerra, y sus moradores, desolados, huían al campo para librarse de los peligros del combate. Una noche en que en una cabaña cerca de la citada aldea dormían tranquilos, si tranquilo se puede dormir durante la lucha, sintió el señor Juan Antonio de la Corte, que la habitaba, un llanto desgarrador a su puerta. Al principio temió fuese alguna emboscada del enemigo, pero al percibir el silencio únicamente interrumpido por los gemidos de una criatura, abrió la puerta y buscando a la claridad de un farol que para el efecto llevaba, vio dos niños que, abrasados y arrecidos por el frío, daban desaforados gritos. El mayor, que tendría año y medio, estaba casi descubierto, y la segunda, que contaría un mes, llevaba por todo abrigo una andrajosa vestidura. El señor Juan hesitó antes de coger en sus brazos aquellos angelitos que morirían de frío y hambre, pero guiado por su nunca desmentida bondad, los entró en su pobre cabaña, diciendo para sí: «Yo seré vuestro padre, mientras la legitimidad os reclame». La anciana y honrada María se encargó del cuidado de los huérfanos, amándoles como hijos. Pasaron años, concluyó la guerra y nadie pidió los niños. El señor La Corte los adoraba y en el fondo de su alma sentía una especie de placer al pensar que Alicia y Andrés jamás le abandonarían. Pero al contemplar sus canas y al sentir que sus fuerzas decaían, una lágrima corría por sus mejillas. Veía acercarse la muerte y temía dejarles solos en el mundo. Sin embargo, se consolaba pensando que a su muerte Andrés sería un hombre y cuidaría de su hermana y de la cabaña. El mayor de los niños contaba 17 años y la segunda sus 15 primaveras, cuando el ermitaño se estableció en la derruida capilla. Y aunque algunos de los mozos y muchachas del pueblo iban a las ruinas los días de gran festividad a escuchar los sabios preceptos del hermano Lucas, nunca había permitido el señor Juan fuesen sus hijos, dando por pretexto que deseaba cuanto supieran, sus ahijados fuese enseñado por él. Entre aquellos dos hombres existía una profunda antipatía, y aunque a primera vista parecían amigos, había un algo que les separaba. ¿Sería, acaso, que la conciencia remordía al hermano y a la corte le anunciaba algo el corazón? No adelantemos los hechos, sigamos nuestra relación en el tiempo en que nos ocupábamos y entremos en la choza del señor Juan cuando todo en ella demuestra que algún accidente importante les tiene intranquilos. ¿Qué turba la paz de los habitantes de la casita del valle? Veamos. Capítulo 6. Incertidumbre. Es de noche, el viento sopla con fuerza, el agua cae a torrentes y fúlgidos relámpagos cruzan el éter. El trueno retumba por el espacio y las aves huyen despavoridas a los vecinos bosques, en busca del abrigo que les niegan las cimas de los mecidos árboles.
En la morada del señor Juan reina la mayor consternación. En la pequeña sala están 3 personas, en cuyos pálidos rostros se representa la incertidumbre que les devora. El señor de la corte, sentado en un viejo sillón, oculta su rostro entre las manos. María, cerca de la puerta, se levanta al menor ruido y corre a abrirla, pero viendo desvanecida su esperanza, torna a cerrarla murmurando un nada que hace estremecer al señor Juan. Alicia, junto al marco de la ventana, llora constantemente. Por fin el anciano interrumpe el silencio exclamando: «No viene, pues yo iré a buscarle». «Vos, padre mío», dijo Alicia acercándose a él y reclinando su hermosa cabeza sobre su hombro. «Sí, hija mía, yo iré, pues aquí de nada sirvo. Recorreré las colinas, treparé las montañas y no volveré sin él». «No, señor, vos no podéis arrostrar la tempestad, vos no podéis exponeros a los peligros que a vuestra edad son inminentes. Déjame, Alicia, déjame salir, me siento fuerte y espero que Dios me ayudará». Un «ah» desgarrador se escapó del oprimido pecho de la joven y arrojándose a los pies del buen anciano: padre mío, le dijo, «no me abandonéis, hoy lloro la pérdida de un hermano. ¿Qué sería de mí si tuviese que sufrir la tan irreparable de un padre?». María se acercó también a su amo en suplicante ademán. «Oh», exclamó el anciano, «vais a volverme loco. ¿No comprendéis que siendo yo el más interesado, le buscaré con mayor ahínco, le llamaré por todas partes y el eco de mi voz resonará en su corazón? No, señor, no, sois anciano, no podéis caminar tanto y solo, y a estas horas de la noche y en medio de la tempestad, quizás tuvieseis la desgracia de caer en precipicios tan temibles en las escarpadas montañas». «Alicia», balbuceó el señor de la corte, levantándola del suelo, «conozco bien estos alrededores y no temo esos peligros que tu agitada mente exagera. Reza mientras yo vuelvo, eleva tu alma hacia el Ser Supremo y Él oirá tus súplicas. Déjame salir, pronto volveré y calmaré tu incertidumbre». El señor Juan se dirigió a la puerta. María y Alicia corrieron tras él, y cuando el anciano se precipitaba en el campo, 2 hombres pisaron el dintel de la puerta, llevando en los brazos el ensangrentado cuerpo de un joven. Un grito se escapó de aquellos corazones amantes, y cayendo de rodillas el señor de la corte, Alicia y María estrecharon con indescriptible alteración aquel cuerpo tan querido. Capítulo 7. Perdido. Vamos ahora a explicar a nuestros lectores cómo empezaron los hechos referidos en el capítulo anterior. En el jardín de la casita del valle estaban el señor Juan, sus hijos y sus 2 criados. El anciano examinaba las floríferas plantas cultivadas por su cándida ahijada. Pedro, en el huerto junto al jardín, sembraba. María cosía. Alicia regaba sus queridas flores, encontrando en cada una de ellas un encanto más, que admiraba regocijada y que mostraba complacida a su bondadoso preceptor. Andrés, a alguna distancia y medio escondido entre el espeso follaje de una frondosa madreselva, leía en un gran volumen, aunque bien se pudiera decir que más que leer, meditaba. De pronto cerró el libro y se dirigió a la cabaña. Pocos momentos después salía otra vez llevando su traje de camino, su sombrero de paja y su grueso bastón. Acercóse al señor de la corte y poniéndole afablemente una mano sobre el hombro, le dijo en tono respetuoso: «Adiós, padre mío». «¿Te vas ya, Andrés?», exclamó el anciano volviéndose hacia su discípulo. «Sí, señor,
El día está muy hermoso y convida a disfrutar los cálidos rayos de su brillante sol. Si me permitís, ve con Dios, hijo mío, y que Él no te abandone. El joven tomó la mano de su padre y la llevó a los labios. Después, acercándose a Alicia, que le contemplaba con triste semblante: «Adiós, hermana», la dijo, y depositó un beso casto y puro sobre la frente virginal de la púdica doncella. Alicia pronunció un adiós tenue que se perdió entre sus labios, confundiéndose con el aroma de las flores que la rodeaban, y mientras Andrés salía distraído del jardín, apareció una lágrima en sus ojos. Indudablemente brotaba de su alma. Sin embargo, no exhaló una sola queja, le siguió con la vista, y cuando ya no pudo distinguirlo, entró en la cabaña para dedicarse a sus diarias tareas. Su pensamiento estaba muy lejos, volaba alrededor de Andrés. Pasóse el día y el joven no volvió. Esto no causó extrañeza, pues acaecía frecuentemente, pero al llegar la noche comenzaron a impacientarse los moradores de la casita del valle. Pedro salió a preguntar en la aldea. Nadie le había visto. Visitó las vecinas colinas y todo fue inútil. El sol tocaba a su ocaso y rayaban en desesperación el desaliento del señor Juan, su hija y María. Algunos labradores de la aldea salieron por distintos sitios a buscarle y todo estaba en conmoción. Por la tarde del tercer día se presentó el fiel Pedro, que pálido y demudado al ver a su amo, en cuyo rostro se notaba el surco de las lágrimas, y al contemplar a la infeliz Alicia, de cuyo pecho palpitante brotaban ahogados sollozos, sólo pudo pronunciar una palabra que heló en las venas la sangre del señor Juan y de su hija. «Perdido», exclamó, «y perdido», repitieron aquellos seres que, transidos de dolor, no sabían cómo explicarse su desventura. Por la noche ya saben nuestros lectores lo que pasó entre el señor Juan y su hija, y en el deplorable estado que dos desconocidos trajeron el exánime cuerpo del infortunado Andrés. Capítulo 8. El paciente. El señor de la corte, asistido por los salvadores de su hijo, colocó a éste en el lecho, mientras Pedro, que acababa de llegar, iba a la aldea en busca del médico. Alicia, ahogando el dolor que embargaba su alma, sentóse a la cabecera del enfermo, dispuesta a no separarse de allí hasta que su querido hermano diese señales de vida. Era preciso ver a aquella joven de blondos cabellos que caían en desorden sobre su mórbida espalda, de ojos color de cielo, labios de coral siempre entreabiertos al dolorido acento, y de pálidas mejillas por las que rodaban lágrimas de intenso pesar, tratar con sus caricias volver a la vida aquel ser, mitad del suyo, que yacía exánime sin responder a su voz, sin dirigirle sus miradas y sin recoger sus tiernas palabras. Qué tesoro de amor encerraba aquella cándida niña. Su corazón, agitado ya por las amarguras de la vida, se asemejaba a una entreabierta rosa azotada por el furioso huracán. Alicia amaba a Andrés con un amor indefinible, con un cariño más que fraternal. Ella no se daba cuenta de la pasión que alimentaba, y creyendo que todos sentían hacia sus hermanos tan profundo afecto, le agasajaba haciéndole tomar proporciones colosales. Quizás su corazón preveía un algo que todos estaban lejos de adivinar. ¿La amaba Andrés del mismo modo? ¿Quién sabe si sentía hacia aquella hermana el mismo afecto que ella hacia él? Pero dominado por su constante melancolía, prefería la soledad de los bosques a su compañía. Horrible convicción que hería el alma de la angelical doncella. Sin embargo, no contradecía sus gustos,
y aunque tuviera que sacrificar sus naturales propensiones, condescendía siempre a los deseos de su compañero con ciego acatamiento y sin violencia alguna. Viendo a Andrés enfermo y casi a las puertas del sepulcro, no se separaba un instante del lecho del dolor, asistiéndole y cuidándole con atención y esmero. El señor Juan, a su vez, no se separaba de su hijo, y esperaba ansioso a Pedro y al doctor. Por fin llegaron. María condujo a éste al aposento. El ojo investigador de la ciencia fijóse sobre el inanimado cuerpo, y un gesto contractivo hizo conocer al señor de la corte que su ahijado estaba en peligro. Acercóse al doctor, y con una de esas miradas que sondean los más recónditos pensamientos le dijo: ¿Qué tal? Mal, muy mal, contestó en voz baja el interpelado, pero no tan baja que aquellas palabras no resonaran en el corazón de Alicia, quien casi insensible sentóse desfallecida. Así pasaron 3 días los habitantes de la casita del valle, esperando una crisis en que fundaban sus esperanzas. Al 4.º día Andrés recobró el conocimiento, y al pasear una triste mirada por aquella habitación, sus ojos tropezaron con Alicia, que sentada junto al lecho habíase quedado dormida. La joven estaba pálida y desmejorada. Sus labios entreabiertos parecían demostrar que rezaba cuando la rindió el sueño. De sus ojos se deslizaba una lágrima y sus manos entrelazadas caían sobre su pecho. El espíritu del joven se dilató contemplando aquella niña que cual ángel salvador se colocaba a su cabecera en tan supremos instantes. Un suspiro escapado de lo profundo de su seno sin duda penetró en el de Alicia, quien a su vez con igual gemido despertóse sobresaltada. Al ver que Andrés había recobrado el conocimiento y que la miraba con interés, lanzó un grito de extremado gozo, cuando su hermano, haciéndola con cariño, la dijo: «Tus ayes inquietarán a nuestro padre. En este momento descansa y una impresión a su edad es peligrosa». «Andrés, hermano mío», murmuró la joven, cuya palidez tornóse repentinamente en la más encendida grana, e inclinándose sobre el enfermo, depositó un ósculo fraternal sobre su lívida frente. Andrés pagó aquel beso con una mirada, y sus almas se confundieron. El señor Juan entró en aquel momento. Sus prohijados no pensaban en él. Pobre anciano. Su semblante revelaba la pena que le devoraba, pero al ver a su hijo, que le tendía una mano, lanzó una exclamación de alegría y se arrojó en los brazos del joven. En aquel momento, este hombre todo bondad y ternura no pensaba en sus justas inculpaciones, sino en la inmensa aflicción que su protegido le ocasionaba. Le veía fuera de peligro, y en su magnánimo corazón no podía reconvenirle. Después que recobró las perdidas fuerzas, Andrés refirió a su limitada familia lo que vamos a relatar. Salí de la cabaña, dijo, sin saber a dónde dirigirme. Vagué algún tiempo por las colinas y al fin, fatigado, me dormí a la sombra de un frondoso álamo. Era de noche cuando desperté. Me pareció que el mundo daba vueltas y sin darme cuenta de mí mismo, seguí andando sin dirección ni rumbo. Sentía que tropezaba con punzantes zarzas y abrojos que lastimaban mis pies, pero creyendo que me acercaba al valle, no me detuve a examinar el camino que atravesaba. El día llegó por fin. ¿Cuál sería mi dolor al ver que me encontraba en la peligrosa selva en que tantas veces me habíais prohibido internarme? Sin pensar cómo saldría de aquel laberinto, continuaba andando, siéndome cada vez más extenso el bosque. Llegó la noche. Era la segunda que pasaba en aquel retiro tan solitario, pero el sueño vino en mi auxilio. Por la mañana estaba transido de hambre y frío,
y casi no podía caminar. Entonces se representó en mi mente nuestra poética cabaña. Me pareció que os veía, Padre mío, con semblante adusto, arrojarme de vuestro lado. Vi a mi hermana que más compasiva me tendió su mano, y cuando iba a tomarla entre las mías, un abismo nos separó. Entonces, desesperado, me arrojé a él. Este fue, sin duda, el profundo precipicio de donde me sacaron mis nobles libertadores. Así concluyó Andrés la relación de su extraviada vida. Todos lloraban y la anciana María, que había sido para él una madre, se levantó de su asiento para abrazarle en un transporte de amor maternal. El joven recibió las caricias de la buena mujer con bondad y dulzura, asomando a sus ojos lágrimas que indudablemente brotaban de su arrepentido corazón. A los pocos días, gracias al esmero del médico y a los cuidados de su familia, pudo dejar el lecho y sentarse en el viejo sillón de su preceptor. Se nos olvidaba decir que el señor Juan no había permitido a los salvadores de Andrés que se marchasen y ellos, que demostraban interés por la salud del joven, habían a su turno accedido a la petición del venerable anciano. Estos dos personajes serán objeto de separada narración. Capítulo 9. Los huéspedes. El mayor de los desconocidos sería un hombre de 50 años, alto y de porte majestuoso. Sus facciones mostraban dignidad y altivez, sus cabellos casi blancos. Su frente despejada estaba cruzada por ancha cicatriz que le daba cierto aire de nobleza. Sus ojos eran garzos y penetrantes, su nariz aguileña y su boca grande disimulada por la espesa barba que bajaba hasta su pecho. Vestía el traje de peregrino y a través de sus forzadas sonrisas se adivinaba una profunda melancolía. El segundo llevaba también el hábito de la peregrinación. Tendría 2 o 3 años menos que aquel y de menor estatura. Su rostro tenía una expresión dulce y triste. Llevaba corta la barba y parecía más reconcentrado que su compañero. Sin embargo, era amable con todos, y a escoger entre ellos se habría fluctuado, teniendo ambos iguales atractivos. Pero vamos a encontrarles con los habitantes de la casita del valle. Andrés aún no sale de la cabaña, y la familia le hace compañía. Sentados en la pequeña sala se ven el señor Juan conversando con los peregrinos, María a alguna distancia cosiendo cerca de la puerta que está solo entornada. Andrés descansa en el antiguo sillón, Alicia borda a su lado, aunque de vez en cuando interrumpen él su meditación y ella su costura, para hablarse de cualquier futileza que a ellos solamente interesa. Pero no debemos olvidarnos de decir que ya el hijo de la corte no es aquel joven de carácter taciturno y excéntrico. No ha perdido su natural melancolía, pero es más jovial con el señor Juan, más cariñoso con Alicia, más amable con María y menos imperioso con Pedro. Habiendo estado a las puertas de la tumba, comprendió la diferencia que existía entre los cuidados de su familia y la soledad de los bosques, y aunque deseaba ponerse totalmente bueno para poder contemplar la naturaleza que tanto le embelesaba, se proponía ayudar más en lo sucesivo a su anciano padre. Como el niño que espera ansioso el deseado juguete, así Andrés deseaba empezar aquella nueva vida en que se prometía infinitas delicias. Algunas veces soñaba que un ángel le sacaba de un horrible averno. Aquel ángel tenía blondos rizos y poco a poco se iba convirtiendo en una encantadora doncella que a no dudar era Alicia. Despertábase entonces y veía a su hermana que le contemplaba con una mirada indefinible. Como decíamos, la familia del señor Juan estaba reunida en la pequeña sala.
cuando de pronto la puerta giró sobre sus goznes y la descarnada figura de un ermitaño apareció en ella. Capítulo 10. El hermano Lucas. El hermano Lucas, pues era él, penetró en la habitación. Lucas Hill tendría unos 50 años. Era de baja estatura y de débil complexión, de fisonomía prolongada, frente deprimida, ojos hundidos y pronunciados pómulos. Su nariz era curva, sus labios delgadísimos y su cuerpo descarnado. A primera vista el ermitaño era antipático, pero estudiándole bien era detestable. En aquel hombre se albergaban todas las maldades. Su corazón de hierro le hacía mirar impasible la mayor desventura, como hubiera contemplado la felicidad misma. De sus ojos nunca brotaba una lágrima, pero ¿cómo llorar si nunca un sentimiento noble conmovía su alma? Después de una vida llena de azares, después de tropezar con multitud de escollos, el hombre pervertido, el azote de infinidad de familias, Lucas Hill, en fin, se resolvió a vivir en unos derruidos muros, haciendo el papel de ermitaño. Pero no creáis que el remordimiento había llamado a las cerradas puertas de su conciencia. Ésta, abrumada por los vicios, estaba en una especie de inacción, porque meditaba nuevos crímenes. De tal manera se había avesado a la maldad que le era imposible evadirse de sus torpes inclinaciones. Una vez dado el primer paso, la malignidad penetra en todas partes. Viviendo en la aldea hacía años todos le querían porque nadie le había estudiado. Solo un hombre comprendió lo perjudicial de la hipócrita sabiduría de Lucas. Únicamente el señor de la corte adivinó los instintos de aquella fiera con ropaje humano. Por eso al verle en su casa una nube sombría cubrió su antes risueño rostro. Pero no fue a él solo a quien hizo mal efecto la llegada del ermitaño. Capítulo 11. Dudas. Alicia dejó su bordado y Andrés su cómoda posición. Los peregrinos, al ver al solitario, cruzaron una mirada y sus semblantes se contrajeron. El astuto Lucas entró en la habitación y al fijarse en los desconocidos, una ronca modulación se escapó de su pecho, pero fue tan sorda que nadie la oyó. Sin embargo, su pálido rostro se tornó cadavérico y sus manos se crisparon. Esto duró un segundo, pues, volviéndose hacia el señor Juan, le dijo en cariñoso tono: «Amigo mío, me han dicho en la aldea a donde fui hoy a hacer algunas compras, que vuestro hijo seguía mucho mejor y quise venir personalmente a daros la enhorabuena». El señor Lacorte fijó una mirada escrutadora en el ermitaño y murmurando un gracias se levantó a administrar una medicina a Andrés. También me han hablado en el pueblo de 2 caballeros que salvaron la vida de ese joven. Estos serán indudablemente, añadió el hermano con impasibilidad. Sí, contestó el señor Juan volviendo a sentarse. Estos 2 nobles peregrinos son los libertadores de mi hijo. El pérfido Lucas hizo una profunda reverencia, que los extranjeros apenas contestaron. ¿Cuándo esperáis reconstruir la ermita, hermano?, preguntó la corte para salir de aquella situación. Eso es algo difícil, señor, respondió el interpelado. La aldea está escasa de fondos y los principales no se ocupan de esas minuciosidades. También os digo que, si no fuera porque faltaría a mis deberes de buen cristiano, desearía que nunca la recompusieran, pues ella es mi único albergue y me vería obligado a abandonarla. ¿Vivís bien en los muros?, volvió a preguntar el anciano por decir algo. No lo paso mal, señor Juan, y sería un ingrato si me quejara de estos buenos vecinos.
Como únicamente me dedico a darles hospitalidad cuando atraviesan el bosque de noche, nunca falta uno en la ermita, y antes de irse dejan siempre alguna moneda con que cubro mis limitadas necesidades. Usted nunca ha querido visitar mi vieja habitación. Es fácil que vaya uno de estos días, hermano, contestó el señor de la corte, y guardó silencio. Este se hizo general, y al poco rato el ermitaño se levantó. Señor la corte, dijo al venerable anciano, yo me marcho. Le felicito a usted por el pronto restablecimiento de su hijo y le deseo que no vuelva a tener otro susto como el pasado. El señor Juan murmuró un gracias y le dirigió otra mirada que como la primera se estrelló en la impasible fisonomía del ermitaño. Este saludó a todos amablemente y colocándose delante de los peregrinos les hizo una profunda reverencia, a la que contestaron con una inclinación de cabeza, y el hermano Lucas salió. Cada uno de aquellos corazones había albergado terribles dudas. El ermitaño era el blanco de todas ellas. Su estado era un enigma que en vano trataban de descifrar. Extraña coincidencia. El solitario a su vez presentía algo funesto de aquellos desconocidos. Capítulo 12. Historia de los extranjeros. Apenas salió el hermano, los peregrinos, conmovidos, se acercaron al señor Juan para preguntarle quién era aquel hombre. La corte les dijo que lo único que sabía del ermitaño era que se llamaba el hermano Lucas, que vivía hacía 3 años en las ruinas y que se dedicaba a recoger a los extraviados en el espeso bosque. También añadió que en el pueblo se murmuraba sobre ciertas ausencias del ermitaño, que se pasaban los días y la ermita no se abría hasta que el viejo Lucas regresaba sin decir dónde había ido, y si alguno le importunaba con sus preguntas, el hermano le reprendía diciendo que la curiosidad era un vicio muy feo y que debía desecharse. Estas pocas noticias no satisfacían a los extranjeros, en cuyos rostros se leía el interés que les devoraba por saber mayores detalles del incógnito ermitaño. Al oír el nombre de Lucas, los peregrinos habían lanzado una exclamación y una horrible inquietud se había apoderado de ellos. Llevaron al señor Juan a un bosquecillo cerca de la cabaña, y el mayor le habló en estos términos: Señor la corte, hace poco tiempo que os conozco y he sentido hacia vos la simpatía que ningún otro hombre me ha inspirado. Yo creo que tú sentirás lo mismo, dijo el extranjero dirigiéndose a su compañero. Indudablemente que sí, respondió el interpelado, estrechando entre las suyas la mano que le tendió el señor Juan, y deseo cuentes a este respetable caballero nuestra historia, pues él, que posee un corazón noble, comprenderá nuestras desventuras. Por las mejillas del peregrino corrió una lágrima que no trató de esconder. Aquellos 3 ancianos se sentaron sobre el verde césped, y el mayor de los huéspedes, que parecía más sereno, comenzó su historia en estos términos: Me llamo Isaac Benavente y mi compañero Samuel Zárate. Nacimos en Lucerna y desde nuestros primeros años nos unieron los lazos de la más sincera amistad. Nuestros padres bendecían aquel afecto y aunque nuestros caracteres eran completamente opuestos, nunca la más ligera nube había oscurecido el límpido cielo de nuestra existencia. Nos casamos en el mismo día, y aunque nuestros deberes de esposos nos tenían algo separados, no se pasaba un día sin que yo fuese a la casa de Samuel o él viniese a la mía. Entonces murieron nuestros queridos padres y resolvimos unirnos, pues nuestras esposas eran también muy amigas. No quiero cansaros con la relación de nuestro primer año de matrimonio.
Solo os diré que ya Dios había bendecido el mío, enviándome un hermoso niño. En este estado las cosas, comenzó la guerra, y aunque en nada nos habíamos mezclado mi amigo y yo, los enemigos asaltaron en una infausta noche nuestra casa, justamente la misma noche en que Zárate recibía en sus brazos una encantadora niña, fruto de su feliz unión. La esposa de mi amigo murió del susto ocasionado por los tiros que dispararon los adversarios, y yo, con la mía de la mano y mi hijo en los brazos, que contaría año y medio, huí por una de las puertas posteriores de la casa, arrastrando a mi pobre amigo, que apretando con frenesí a su recién nacida hija, llamaba a grandes voces a su perdida compañera. Nos refugiamos en un bosque cercano, y cuando creímos que los enemigos se habían marchado, nos dirigimos a la casa de un amigo de que aún no os he hablado. Un amigo, ay, causa de todas nuestras desgracias. Capítulo 13. Bernardo Bornio. Isaac escondió el rostro entre las manos y permaneció algún tiempo sumido en honda meditación. El otro peregrino lloraba, y el señor Juan guardaba silencio, comprendiendo que para el dolor de aquellos hombres no podía haber consuelo. Por fin Benavente levantó la cabeza, y dirigiéndose al anciano le dijo: «Perdonad, señor, si os molesto con la relación de unas aventuras que quizás no tengan interés alguno para vos, pero...». «Nada de esto, amigo mío», interrumpióle el señor de la corte. «Estoy vivamente interesado en vuestra historia, y creedme, desearía encontrar el bálsamo que cicatrizara vuestras heridas». Una sonrisa histérica se dibujó en los labios de los peregrinos, y lanzando un suspiro, Isaac continuó de este modo: «Trataré de ser breve, y solamente os contaré lo más interesante de nuestra vida, para que entonces me digáis si hay antídoto capaz de mitigar nuestra pena. La religión puede aliviarla un tanto, pero hacerla desaparecer jamás. Como os dije más adelante, teníamos un amigo, si amigo podía ser aquel hombre cuyo nombre era Bernardo Lucas Bornio. Desde antes de nuestro casamiento llegó a Lucerna y me fue presentado. Como siempre he sido impresionable, no me disgustó el nuevo conocido, y lo presenté también a Samuel. Este me dijo que no le gustaba aquel hombre y que no deseaba cultivar su amistad. Le llamé receloso y ridículo, y mi buen Zárate, que siempre respetaba mi opinión, no me replicó. El tal Bornio se hizo gran amigo mío, pareciendo apreciar mucho a Samuel, pero éste nunca le brindó confianza. Después que nos casamos fue siempre el mismo, y llegué a tener en él una fe ciega. A la casa de este malvado me dirigí cuando pudimos salir del bosque, conduciendo a su pesar a mi amigo, y aquel hombre nos recibió con los brazos abiertos. A la mañana siguiente recogimos todos nuestros bienes y determinamos huir, pues supimos por Bernardo que nos perseguían. Pero ¿cómo llevar los niños? Bornio nos pidió se los dejásemos, y como yo no desconfiaba de él, aunque Samuel y mi esposa se oponían, conseguí dejarlos a su cuidado, entregándole casi toda mi fortuna y la de mi compañero que, siempre sumiso a mi voluntad, no obstaculizaba nuestra marcha. Salimos en nuestra expedición. Mi esposa, que era muy débil, no pudo resistir a las fatigas del viaje, y al llegar a Zúrich murió en mis brazos, encargándome fuese a recoger su hijo y no me separase más de él. Pobre madre, ella sin duda previó el golpe fatal que la esperaba, si no hubiese pasado a mejor mansión. Seguidamente volvimos a Lucerna en busca de Bornio, pero ya no estaba allí. Le buscamos por toda la ciudad y sólo supimos que 3 días después
de nuestra partida se había marchado llevándose los niños y sin decir a dónde se dirigía. Escribimos a todas partes inútilmente, pues el infame Bernardo no pareció. Yo era la causa de aquella terrible desgracia, mi conciencia gemía, pero mi noble amigo, mi desventurado Samuel, no pronunció una queja. Habiendo perdido su esposa, su hija y toda su fortuna, se entregó a una constante melancolía que creí le condujera a la tumba. Yo vertí amargas lágrimas al recuerdo de mi perdido Luis, y después de algún tiempo propuse a mi querido Zárate la peregrinación. El desdichado hoy, por seguir mis inspiraciones, no rehusó a mi conclusión, y emprendimos la vida errante en que sin duda debemos morir. Hemos visitado el Friburgo, el Uri, el Unterwalden, la Argovia, el Valais, Zúrich, Lausana, Ginebra, en fin, los principales cantones de la Suiza, pero en vano. Hemos llegado hasta Alemania y vuelto de nuevo a este país, sembrado para nosotros de dolorosos recuerdos, hasta que al pasar por el espeso bosque encontramos a vuestro hijo y le condujimos a esta cabaña, la primera que divisamos, sin saber fuese su habitación. Aquí hemos contemplado las dulzuras de la paternidad, y creedme, Señor, que más de una vez nuestros ojos, arrasados en lágrimas, divulgaron nuestra pena. Pero hoy, al ver a ese ermitaño que os vino a visitar, hemos creído reconocer al infame Bernardo, y en nuestros pechos ha renacido una esperanza. Así pues, señor Juan, permitidme permanecer algunos días más en vuestra casa, para ver si esa ilusión que nos arroba se convierte en feliz realidad. Así concluyó el peregrino su narración. El señor de la corte les dijo podían permanecer en su cabaña el tiempo que quisieran, y les ofreció que iría al otro día a la ermita para ver si podía sondear el maligno corazón del hermano Lucas. Después de esto los tres ancianos entraron en la choza, pero Alicia y Andrés adivinaron que una negra nube cubría el venerable rostro del señor Juan. Capítulo 14. Viaje inútil. Al día siguiente se levantó muy temprano el señor de la corte y mandó a Pedro arreglase su vieja mula y se preparase para ir a la aldea. Los jóvenes no sabían qué pensar de la melancolía que se había apoderado en pocas horas del venerable anciano, pero supusieron que los peregrinos tenían gran parte en ella. El señor Juan preparó su viaje y despidiéndose de los huéspedes y de sus hijos, tomó el camino del pueblo. Pedro iba a pie a su lado y en todo el tránsito no se atrevió a dirigirle la palabra. Los habitantes de la casita del valle estaban preocupados. Benavente y Zárate hablaban aparte. Alicia, Andrés y María se comunicaban sus temores y sus pensamientos, y todos esperaban ansiosos la vuelta del señor Juan. Pero vamos a encontrar a éste, que cabalgando en su viejo jumento, entra en la aldea y se dirige al principal de ella. Era este amigo íntimo de él. Largo tiempo estuvieron conversando, pero el anciano no obtuvo noticia alguna interesante de lo que con tanto empeño quería averiguar. Por fin salió de la casa del jefe de la población y tomó el camino de su cabaña. Todos se preguntaban qué tendría el señor de la corte, pues quien era tan cariñoso con sus conocidos apenas les saludaba y parecía muy reconcentrado. Pedro también extrañaba aquel silencio en su señor y como hacía tantísimos años que vivía a su lado, adivinó que algún asunto de interés le tenía preocupado y no le preguntó la causa. Al llegar al recodo que conducía a la ermita, describióle el anciano precipitadamente. Sigue, le contestó su amo por toda respuesta.
pero este es el camino de las ruinas y dejamos atrás el de la cabaña. El señor de la corte no respondió, y el criado, haciendo un movimiento de hombros, siguió caminando, no sin dirigir miradas recelosas al meditabundo anciano. Por fin llegaron a los escombros y Pedro ayudó a desmontarse al señor de la corte, que entró decididamente en la antigua capilla, encargando a su compañero cuidase de la mula. En el ancho ángulo que formaba el salón principal de las ruinas dormía el ermitaño sobre un rústico banco. El señor de la corte se quedó contemplándole algunos momentos, y terribles pensamientos invadieron su mente. Una nube de sangre cubrió su vista, y en aquel instante, olvidándose de su natural bondad, se hubiera arrojado sobre aquel hombre para arrancarle el secreto que ambicionaba poseer o estrangularle entre sus convulsas manos. Por fortuna, su exaltación fue transitoria, porque recobrándose prontamente, el señor Juan pronunció en fuerte voz un adiós gracias. El solitario se despertó y pasándose una mano por los ojos, buscó prontamente quién venía a interrumpir su sueño. Al ver al padre de Alicia y Andrés, una exclamación se escapó de sus labios y palideciendo corrió a recibir la mano que le tendía el virtuoso anciano. Capítulo 15. Esperanzas muertas. ¿Usted por aquí, señor Juan?, dijo el hermano con cariñoso acento. Sí, señor, tuve que ir a la aldea y no quise pasar de largo sin entrar a saludarle. Ya ve usted que soy cumplido. Lo único que siento es haber llegado justamente en el momento que usted se entregaba a las delicias del sueño y haberle despertado. Eso es lo menos que usted debe sentir. Yo siempre prefiero la sociedad de un buen amigo a las dulzuras de Morfeo. Gracias, murmuró la corte. Pero dígame usted, señor, ¿cómo sigue su hijo?, preguntó el ermitaño con interés. Mi Andrés sigue mucho mejor, hermano, y le agradezco la solicitud que usted demuestra por su salud. Él se lo merece, señor la corte, porque es un joven digno de la estimación general, pero ya se ve, teniendo el padre que tiene. El ermitaño hizo aquí una pausa y aprovechándose de ella dijo el señor Juan: Usted sin duda perdería los suyos muy joven. Ay, señor, yo me veo privado de ellos desde la infancia. ¿Cuál es su apellido de usted?, le interrogó el anciano. Esta brusca salida hizo palidecer al hermano Lucas, pero contestó seguidamente: Gil, para lo que usted guste mandar. Gracias, replicó el señor de la corte, que se vio desconcertado, pero reponiéndose volvió a preguntarle: Dígame usted, hermano, ¿qué motivo le impulsó a vivir en este aislamiento? Nuevamente una palidez mortal cubrió el descarnado rostro del ermitaño, que no pasó desapercibida al bueno del señor Juan. Pero el astuto solitario tenía expediente para todo y respondió: Desde mi juventud, señor, tuve esta vocación y como a la muerte de mis padres me quitaron cuanto poseía, viajé algún tiempo por la Francia, después entré en un convento donde permanecí muchos años y al fin me he establecido aquí cuando aquel se destruyó. El señor Juan comprendió que el hermano mentía y levantándose prontamente tendió la mano al maligno Lucas, enviándole una de aquellas miradas que, como siempre, se encontraban con la melosa sonrisa del ermitaño. ¿Se marcha usted ya?, preguntó éste. Sí, hermano, no puedo detenerme más. Me esperan en casa. Indudablemente los salvadores de Andrés, interrumpióle el solitario con ironía. Y mis hijos también, hermano, contestóle el señor Juan, montando en su vieja mula y dirigiendo al ermitaño una mirada despreciativa. El anciano dudaba de aquel hombre, y el ermitaño, al entrar en sus ruinas, murmuró entre dientes:
Algo ha querido sacar de mí este viejo, pero para arrancarme una palabra, oh, primero muerto. Por fin llegó el señor Juan a su casa, y después de abrazar a Andrés y Alicia, quienes esperaban impacientes, se dirigió a los peregrinos y tendiéndoles ambas manos, que estrecharon con efusión, les dijo en voz baja, adivinando su ansiedad: Nada, nada. Después les contó detalladamente su entrevista con el jefe de la población y con Ermitaño, y aunque los extranjeros oyeron aquello con asombro, no desmayaron y dijeron al señor de la corte que al día siguiente continuarían sus pesquisas tan afanosas como infatigables. Capítulo 16. 2 contra 1. Efectivamente, al otro día los peregrinos dispusieron su marcha y pidieron al señor Juan les cediese a Pedro. La corte lo hizo con gusto y quiso acompañarles él mismo, pero los huéspedes no lo permitieron. Alicia y Andrés extrañaban lo que sucedía en la cabaña, pero no se atrevieron a preguntar a su venerable preceptor. Por fin emprendieron la marcha los extranjeros, y aunque la jornada era corta, les pareció interminable. Zárate parecía haber perdido su natural melancolía y estaba impaciente, mientras que Benavente, sumido en hondas reflexiones, no levantaba la vista del suelo. Isaac, dijo Zárate dirigiéndose a su compañero, voy a pedirte un favor. Habla, hermano, contestó el interpelado. Nunca me he opuesto a tus determinaciones, pero te suplico que por hoy me dejes obrar libremente. Haz lo que quieras, Samuel. Solo te aseguro que si llego a vislumbrar algo que confirme nuestras sospechas, mato a ese hombre. No te dejes llevar por tu carácter impresionable. En este asunto necesitamos mucha calma. Si por fortuna ese ermitaño es el infame Bornio, nada sacarás con matarle si antes no averiguamos la suerte que ha cabido a nuestros hijos. Además de esto, si empezamos por hacerle recriminaciones, negará, y nuestros esfuerzos serán inútiles. Déjame hablarle. A mí me tuvo siempre respeto, o mejor dicho, miedo, mientras que de ti hacía lo que quería. Déjate pues guiar por mí y quizás logremos lo que con tanto afán buscamos. Me someto a tu voluntad. Todo lo que hagas será aprobado por mí, respondió Benavente. En aquel instante llegaban a las ruinas. Este diálogo no había pasado en voz tan baja que Pedro no se enterase, y al ver que los peregrinos se internaron en los muros, dijo para sí: algo existe entre los extranjeros y el ermitaño. Esto sin duda tiene tan preocupado a mi señor. ¿Qué habrá hecho el solitario? Él no tiene buena facha. Y estos peregrinos, Dios quiera que mi amo. Pero dejemos al fiel servidor sumido en sus pensamientos y vamos a encontrar a los extranjeros que entraron decididamente en la ermita. Como suponían, el ermitaño estaba allí, sentado en el mismo banco en que le había encontrado el señor Juan. Parecía meditar profundamente. Dio gracias, dijeron los extranjeros. Al momento se levantó el solitario, pero los huéspedes de la casita del valle notaron la palidez mortal que se apoderó del ermitaño. Cuán honrada está hoy mi pobre morada, viniendo a ella estos dos nobles caballeros cuyas manos beso, dijo el supuesto Gil, oprimiendo con afectada afabilidad la que le tendieron los extranjeros y ofreciéndoles dos viejos asientos, únicos en la ermita. Somos nosotros quienes recibimos la honra, exclamaron los peregrinos sentándose tranquilamente. El hermano acercó el banco y preguntó en el tono más inocente del mundo: Decidme, señores, ¿cómo lo pasan el señor de la corte y su apreciable familia?
Perfectamente, hermano, respondió Zárate, y nos encargan le demos en su nombre los más afectuosos recuerdos. Estos tienen para mí un precio inestimable, pues en la soledad el amigo que nos dedica un pensamiento es sin duda leal. El señor Juan, objetó Samuel, que era el que sostenía la conversación, es indudablemente digno del aprecio general. Él nos ha hablado de vuestra sabiduría y tiernos consuelos, y nos ha aconsejado viniésemos a libar en la fuente inagotable de vuestra caridad las sabias máximas que llevan al alma la tranquilidad espiritual y al corazón los nobles sentimientos. Oh, replicó el ermitaño, tanto el señor de la corte como ustedes exageran los hechos. Yo solo cumplo con los deberes de un buen cristiano. Vaya, vaya, hermano, interrumpióle el menor de los peregrinos. Usted es muy modesto y no quiere reconocer un mérito que en realidad posee. Feliz usted que puede suavizar los dolores acerbos promulgando la santa religión con la miel en los labios y la tranquilidad en la conciencia. El peregrino acentuó esta frase y el ermitaño se estremeció, pero como estaba acostumbrado a representar tantos papeles, se repuso, aunque no le abandonó la palidez cadavérica que se había apoderado de él desde la entrada de los extranjeros, y dirigiéndose a éstos les dijo con dulzura: Yo supongo, señores, que ustedes no habrán venido solamente a ponderar mis obras. Creo que esta visita tendrá por objeto algo más importante. Decidme, pues, ¿en qué puede seros útil mi pobre individualidad? Indudablemente, hermano, que nos ha traído un asunto de interés para nosotros. Este siempre guía a la humanidad. ¿Por el interés se han perdido tantos hombres? El ermitaño volvió a estremecerse, pero simulando en lo posible su emoción, dijo: Tenéis razón, señor mío, pero decidme, ¿en qué puedo serviros? Los cárdenos labios de Zárate se contrajeron con una sonrisa despreciativa. Si el señor Juan le hubiera visto en aquel instante, no le hubiese conocido, tal era el cambio que se había operado en todo su ser. El mismo Isaac temía aquella mudanza tan repentina, pues no la creía natural. De los ojos del paciente Samuel brotaban iracundos rayos que tenían anonadado al pérfido Lucas, y en todo él había tal expresión sarcástica que la hubiera envidiado el más refinado actor. Hermano, dijo por fin dirigiéndose al solitario que le contemplaba atónito, hemos venido para recibir vuestros consuelos. Somos muy desgraciados, y si me permitís en nombre de mi compañero y el mío, voy a relataros nuestra desventura. Podéis empezar, replicó el ermitaño. Zárate limpió el sudor que corría a mares por su pálida frente, acercó su silla al viejo Lucas y comenzó de este modo, dando a su relación toda la fuerza que le prestaba la fiebre devoradora de su alma. Hermano, todas nuestras desgracias emanan de un hombre cuyo solo recuerdo nos conmueve de horror. El ermitaño se estremeció. Habíamos amamantado una venenosa serpiente que con solo su fétido hálito destruyó nuestras más bellas ilusiones. Figuraos un hombre de instintos feroces y corazón empedernido que después de robarnos nuestra fortuna nos arrebató nuestros hijos, sí, nos arrebató dos inocentes criaturas, acaso víctimas del inclemente monstruo. ¿No creéis vos que sois justo y piadoso, que aquel ser inhumano no puede habitar impune bajo esa bóveda celeste donde el ojo del supremo juez descubre los criminales? El hermano temblaba con imponderable agitación. ¿No creéis, volvió a preguntar el peregrino agarrándole fuertemente por un brazo, que debemos verter la sangre de ese miserable? El fingido Gil apenas pudo contener la horrible contracción de su semblante, pero reponiéndose por el último esfuerzo
que encubre al crimen, dijo en alta voz. ¿Y para qué venís a referirme esa historia? ¿Qué tengo que ver con ese hombre? Tú, repitió Samuel arrojándose sobre él. Tú eres el infame Bornio. Tú, el ladrón de nuestra fortuna. Tú, el asesino de nuestros hijos. Una mordaz carcajada brotó de los labios del hermano, que desprendiéndose de las manos de Zárate, le dijo: Ja, 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 pues no me hacéis reír. Indudablemente os habéis vuelto loco, señor mío, pues esos arranques os aseguro que el manicomio pierde en vos una de sus mejores presas. ¿Qué estás diciendo, insensato? Exclamó el peregrino al ver tanto cinismo. Digo, que desocupéis la ermita inmediatamente, pues no quiero teneros un instante más ante mi vista, replicó Lucas. Mira, Bernardo, prosiguió Samuel recobrándose, dinos qué has hecho de nuestros hijos y de nuestra fortuna. 19 años no han sido bastante para traer a tu conciencia el remordimiento. ¿Qué me estáis diciendo de riquezas ni de hijos? ¿Por fortuna os conozco? Prosiguió con calma el maligno ermitaño. ¿Es decir que quieres negar que eres Bernardo Bornio, el infame ladrón de criaturas, usurpador de bienes ajenos? Dijo el peregrino, lanzando fuego por los ojos. Ya os he dicho que no soy el hombre que os figuráis, pero si lo fuera, ¿podríais probarlo? Con que no ocultas que eres Bernardo, prorrumpió Benavente, que hasta entonces había guardado silencio. ¿Por qué negarlo? Dijo el ermitaño con audacia. Sí, soy Bornio, pero eso os lo digo aquí donde nadie nos oye, donde vosotros solos sois testigos de mis palabras, palabras que negaré ante el mundo, y donde este puñal, dijo, sacando el que llevaba escondido en la cintura, me salva de cualquiera acechanza. Con que aquí declaras que eres Bornio, pero ante la justicia lo negarás, dijo Zárate. Ante el mundo entero, replicó el solitario. Y si tras esa puerta, continuó el peregrino, señalando la de la ermita que quedaba a espaldas del astuto Lucas, tuviésemos testigos irrecusables, ¿qué dirías entonces? Bernardo agitó el puñal, lanzó un grito y se volvió hacia la entrada. Esto era lo que esperaba el peregrino, quien arrojándose sobre él le hizo caer sobre el duro pavimento. Isaac le arrancó el arma homicida y entre los dos le asieron fuertemente. Malvados, 2 contra 1, gritó el ermitaño. Sí, contestaron los extranjeros, 2 que por 19 años han sufrido las consecuencias de tu horrible impunidad y que te han buscado infatigables para arrancarte ávidos la investidura que esconde el insondable arcano de tu conciencia. Capítulo 17. Desesperación. Samuel, que tenía más prudencia, suplicó a su compañero le dejase interrogar al ermitaño, y éste accedió. Zárate dejó levantar a Bernardo, y colocando el puñal sobre su pecho le dijo: Este acero que ves en mi mano será sepultado en tu corazón si no me dices qué has hecho de nuestros hijos. Bornio, que como todo villano era cobarde, tembló y no pudo resistir la penetrante mirada del peregrino. Baja tu puñal, le dijo, y atiende a mi relación. Empieza, pues, murmuró Samuel. Isaac hizo un movimiento hostil, pero su compañero le detuvo y el hermano habló de este modo: Poco es lo que tengo que deciros, vuestra fortuna. Deja ahora nuestra fortuna y habla de nuestros hijos, interrumpióle Zárate. Los niños, continuó Bornio, que os arrebaté después que salisteis de Lucerna, viajaron conmigo un mes, al cabo del cual los abandoné a las puertas de una casa situada en un espeso bosque en no sé qué condado, pues como viajaba sin rumbo, casi pasaba la mayor parte del tiempo por montañas y florestas.
Vuestro dinero todo lo gasté, así es que nada puedo restituiros. Los peregrinos estaban sumidos en el profundo abismo de la desesperación. El desengaño había arrojado un espeso velo ante el dorado horizonte de sus esperanzas, que les brindaban delicias arrobadoras para después hacerles probar la amarga hiel del desencanto. Oh, sus corazones habían sido azotados constantemente por el furioso huracán de lamentables contrariedades. Mucho tiempo permanecieron los peregrinos anonadados. El infame Bernardo había triunfado. ¿Cuántas veces la maldad impera sobre la inocencia? Sin embargo, no debemos desmayar si la inmortal égida nos protege y ampara. Por fin los extranjeros levantaron la frente y miraron al ermitaño, queriendo sondear sus más íntimos pensamientos, pero él lo había dicho. Primero muerto. Zárate se dirigió al hermano y poniéndole una mano sobre el hombro le dijo: Bornio, adiós, sigue tu camino, que nosotros también seguiremos el nuestro. Pido a Dios que te devore el más cruel de los remordimientos y que llegues a conocer nuestra profunda arrobadora pena. ¿Pero piensas dejar a ese miserable sin castigo? Exclamó Benavente queriendo arrojarse sobre el ermitaño. Detente, hermano mío, detente, debemos despreciarle. ¿Para qué vamos a manchar la pureza de nuestras manos si en las del Ser Infinito debemos depositar el sagrado de nuestra causa? Pero tú olvidas. Nada olvido, Isaac, nada. Todo está indeleble en mi mente, como en Dios mi esperanza. Benavente no se atrevió a replicar. Salieron de la ermita, dirigiendo una mirada significativa al miserable solitario. Los peregrinos cabizbajos marchaban silenciosos. Cuando llegaron a la casita del valle vieron al señor Juan que les aguardaba, y arrojándose en sus brazos prorrumpieron en oprimidos sollozos. Las lágrimas surcaban a raudales sus lívidas mejillas, y las infelices víctimas se miraban con éxtasis indescriptible. Repuestos de la intensidad de su dolor, refirieron al señor la corte lo que les había sucedido, y en los rostros de aquellos tres virtuosos ancianos se leía el pesar inmenso que desgarraba sus almas. Los extranjeros quisieron emprender nuevamente su peregrinación, pero el señor Juan les hizo vivas instancias para que permanecieran una quincena más en la cabaña, y ellos accedieron porque encontraban junto a aquel hombre tierno y respetable los consuelos que les rehusaban las decepciones del mundo. Capítulo 18. Muerte. Días después de los hechos referidos en el capítulo anterior, el párroco del pueblo llegó a la casita del valle. Al verle, el señor Juan salió a recibirle, y él le condujo a un lugar apartado, pues dijo, tenía que hablarle de un asunto importante. En efecto, díjole que el ermitaño de las ruinas, el hermano Lucas, quería comunicarle secretos importantes y deseaba se acompañase de los peregrinos, que habían merecido su benévolo hospedaje. El señor Lacorte preguntó al párroco por qué no venía el solitario a su casa, y el cura respondió que quizás si tardaban mucho le encontrarían cadáver. El padre de Alicia y Andrés se quedó petrificado, y no lo hubiera creído a no habérselo dicho el venerable prelado. Inmediatamente fue a hablar con Zárate y Benavente. Este último se resistió, pero el paciente y sufrido Samuel le dijo con dulzura: no albergues en tu alma sentimientos innobles, vamos a ver un hermano y nada más. El peregrino no respondió y siguió cabizbajo a su digno compañero, al señor Juan, al párroco y a Pedro, que se dirigían con pasos precipitados a las ruinas. Estas ofrecían el más lastimoso aspecto. En la derruida bóveda que había sido sacristía, en un deteriorado lecho,
descansaba la repugnante figura del ermitaño. Al ver éste entrar, los moradores de la casita del valle lanzó un suspiro y dijo con débil voz: «Gracias, Dios mío». El señor de la corte y Zárate se le acercaron, pero el hermano hizo una seña para que también se les uniese Isaac. Cuando los tres estuvieron cerca, les dijo con acento imperceptible: «Escuchadme, víctimas de mis maldades, para que me perdonéis. Vosotros, Samuel e Isaac, a quienes robé 2 niños y a quienes voy a restituir a las puertas de la tumba, y vos, señor Juan, a quien di 2 hijos para arrancárosles a la hora de la muerte, perdonadme». Los ancianos se miraron sin saber qué decir, pues no comprendían las palabras de Bornio. Este adivinó aquella mirada y con una triste sonrisa les dijo: «No creáis que deliro, no, estoy en mis más completas facultades. Dios, sin duda, ha querido conservarme esa lucidez para borrar un tanto mis faltas». «Benavente, Zárate», dijo tomando las manos de los peregrinos, «vuestros hijos los coloqué a la puerta de una casita situada en un poético valle. Esa casa la habitaba el señor don Juan Antonio Lacorte». Los 3 hombres dieron un grito. «Señor Juan», continuó el moribundo Bernardo, viendo que las fuerzas le abandonaban, «Alicia es la hija de Zárate, y Luis o Andrés, como le pusisteis vos, de Benavente». Los 3 ancianos, no sabiendo qué hacer en aquel momento tan solemne, cayeron uno en brazos de otro. «Yo muero», murmuró el ermitaño. «En aquel jergón está el resto de vuestra fortuna y una carta en que justifico lo que os acabo de decir. Perdonadme, decid a Alicia y Luis que se unan a vosotros para implorar también mi perdón más allá del pórtico de la terrenal morada». El digno ministro le prestó afanoso los auxilios espirituales, y aquel desgraciado expiró pronunciando el glorioso nombre del mártir del Gólgota, que vino a redimirnos en cambio del arrepentimiento y la fe más ardiente en su divina misericordia. Los peregrinos y el señor Juan colocaron sus manos sobre la frente del desgraciado ermitaño, diciéndole con voz solemne: «Él te perdone, como te perdonamos». Así exhaló su último aliento aquel monstruo implacable, cuya estancia sobre la tierra fue el cúmulo de las más horrorosas concepciones de la descarriada humanidad. Capítulo 19. Explicaciones. Pero, ¿qué causó la muerte del maligno Bernardo? ¿Cómo un hombre sin conciencia pudo conocer en tan poco tiempo sus culpas? Estas y otras preguntas se harán nuestros lectores, y voy a satisfacerlas, pues su curiosidad es justa. Después que los peregrinos abandonaron la ermita, el hermano Lucas, como le seguiremos llamando, pues en la aldea no conocían su origen, se entregó a una profunda melancolía. Así transcurrieron algunos días hasta que se vio obligado a permanecer en el lecho. Tenía fiebre, y el menos experto en medicina hubiera adivinado que una congestión cerebral se había apoderado del solitario. Fuese ocasionado por el susto que tuvo al reconocer a los peregrinos, fuese el golpe que recibió al caer sobre el solado de las ruinas, o fuese, en fin, por el fallo divino pronunciado sobre aquel villano, lo cierto fue que el infame solitario comprendió que su última hora se acercaba y llamó a un confesor. El padre de almas escuchó la confesión de aquel criminal y dijo que, contando con el perdón de sus víctimas y más que todo con la misericordia de Dios que le llamaba ante su excelso tribunal, absolvía a aquel pecador contrito de sus detestables culpas. Bernardo llamó entonces a los peregrinos y al señor Juan. Estos, con su natural nobleza
y ante la muerte, que todo lo borra, perdonaron a aquel desgraciado, que había pasado por el mundo cual un rayo destructor, llevando lágrimas doquiera posaba su maldita planta. Los tres ancianos no partieron para la cabaña hasta que el cuerpo del que había sido el hermano Lucas fue sepultado. Los extranjeros se encargaron de toda expensa ocasionada en la enfermedad y muerte del ermitaño. En el jergón encontraron una gran suma de dinero y la carta escrita por Bornio el día antes de expirar, en la que hacía sucinta relación de los más insignificantes detalles respecto a los niños, indicando la noche en que los había colocado a la puerta del señor Juan, con más la edad de cada uno y la hora en que desde el lugar en que se ocultó vio ampararse de ellos al señor la corte, con lo que quedó éste plenamente satisfecho de la veracidad de los fatales acontecimientos que habían de privarle del título con que vivía orgulloso. Benavente y Zárate ardían en deseos de estrechar en sus paternales brazos a sus queridos hijos, y por fin, después de arreglarlo todo, tomaron el camino de la cabaña. Capítulo 20. Grandeza de alma. Mientras caminaban, el menor de los peregrinos, en cuyo rostro se leía la alegría que embargaba su ser, dijo al señor Juan: «Decidme, amigo mío, ¿cómo no nos habíais dicho que Andrés y Alicia no eran vuestros hijos?» El señor Lacorte dirigió una mirada cariñosa al extranjero y respondió exhalando un suspiro: «Esa joven, señor, que cual débil planta ha crecido a mi sombra, alimentándose con la savia de mis consejos, ha ignorado siempre su verdadero origen. Aunque todos en la aldea conocen la historia de mis hijos adoptivos, jamás se lo han descubierto. Únicamente un joven de mal carácter, en un arranque de soberbio orgullo, declaró a Andrés todo lo concerniente a aquella noche en que, desvalido, los tomé bajo mi protección. Mi hijo me interrogó sobre la veracidad de los hechos que le tenían sumido en el más intenso dolor, y no pude ocultarle la verdad. Sin embargo, supliqué no descubriese aquel secreto a su hermana, pues en su débil complexión hubiera sido un golpe mortal. Desde aquel día, Andrés se hizo más reconcentrado y taciturno, y únicamente después de la enfermedad que ha pasado es que le veo más propicio a corregirse de su constante afán de vagar por las montañas. Cuando me relatasteis vuestras aventuras quise entretenerme en contaros la procedencia de aquellas dos criaturas que ya habían ocupado el lugar de amorosos hijos en mi corazón, y ahora que el destino me los arrebata, os suplico seáis para ellos tan bondadosos como lo he sido yo». Una lágrima rodó por las macilentas mejillas del virtuoso anciano. Los peregrinos corrieron a enjugarla, besando respetuosos las manos del noble Lacorte y estrechándole afectuosamente contra el conmovido seno. Pocos momentos después llegaron a la casita del valle. Los jóvenes salieron a recibirles, pero apenas los peregrinos los divisaron, corrieron hacia ellos y cada uno estrechó con frenesí al hijo adorado. Andrés y Alicia no se explicaban lo que pasaba por los extranjeros, pero el señor Juan se adelantó y les dijo con voz solemne: «Abrazad a vuestros padres». Andrés lanzó un grito de inexplicable emoción. Por su mente pasó la historia de aquella noche funesta y se arrojó en los brazos de Benavente, pronunciando el dulce nombre de padre. Alicia no comprendió las palabras del señor Juan, y deshaciéndose de los brazos de Samuel, corrió a refugiarse junto a su preceptor. Zárate creyó que su hija le desdeñaba y escondió el rostro entre las manos, pero el señor Lacorte, que se había propuesto ahogar el grito de su alma, tomó a Alicia de la mano y en breves y entrecortadas frases la hizo conocer la verdad de su nacimiento. La joven quedó anonadada,
pero recibió con gozo los halagos de aquel que venía a llevar una esperanza a su naciente amor. El resto del día se pasó recordando las emociones pasadas, y en la casita del valle reinaba la felicidad. Solo un corazón gemía en secreto, solo un hombre veía acercarse una vejez fatigosa. Era el señor Juan, en cuyo horizonte adivinaba una nube sombría que anunciaba la próxima tempestad. Pobre anciano, después de 19 años de fatigas, y cuando veía el suspirado fin de su emprendida obra, el hado inclemente despertaba en sus últimos instantes los dolorosos recuerdos de ilusorias esperanzas. Capítulo 21. El señor Juan recobra su felicidad. Algunos días después de aquel en que los hijos adoptivos del señor Lacorte encontraron sus verdaderos padres, en la cabaña reinaba la mayor tranquilidad. Benavente había estudiado a su Luis y encontraba en él las ventajas que ofrece un carácter emprendedor. Zárate admiraba en la dulzura y amabilidad de Alicia los dones con que la divinidad la había dotado, y creía encontrar en ella todas las perfecciones que la hacían el ángel del hogar. El señor Juan era el más desgraciado. Su mente le representaba fantasmas aterradores que le inquietaban. Sin embargo, sus hijos eran felices, y sepultaba en lo más recóndito de su alma el dolor que le devoraba, para mostrarse dichoso y no acibarar aquellos momentos que para sus protegidos eran tan supremos. Pero vamos a encontrar a los moradores de la casita del valle una hermosa tarde, a los pocos días después de la muerte del ermitaño. A la puerta de la cabaña, sentados los tres ancianos, y con ellos Luis, Alicia, Pedro y María, que igualmente gozaban en aquella feliz morada del más dulce contento desde la aparición de los extranjeros. Todos hablaban de cosas indiferentes y ninguno se atrevía a tocar el punto que tanto les interesaba. Por fin Benavente, que siempre era el más resuelto, dijo dirigiéndose a Luis: el mes próximo, cuando vayamos a Lucerna, compraré una casa donde nos estableceremos y procuraré que tenga un hermoso jardín que ofrezca a Alicia los encantos de la primavera. La joven, abriendo desmesuradamente los ojos, exclamó: ¿yo ir a Lucerna? El señor Lacorte dio un suspiro. ¿Por qué no, hija mía?, respondió Isaac. Iremos todos, pues yo creo que el señor Juan nos acompañará algún tiempo, si es que no quiere residir con nosotros. La fisonomía del anciano se descompuso de una manera visible, y sin poder contener un gemido que más parecía un sollozo, dijo: ¿cómo queréis que yo abandone mi cabaña? ¿Cómo queréis que me aleje de estos sitios en que por primera vez vi la luz, donde recibí a Andrés y Alicia, donde sentí un amor paternal inflamar mi alma, donde han crecido mis hijos adoptivos, donde les enseñé a conocer a Dios y donde, junto con ellos, he admirado sus obras? Alicia lloraba. No os conformáis, prosiguió el anciano enjugando las lágrimas que surcaban su rostro, con arrebatarme esas dos criaturas, cuyo amor es para mí más que la misma existencia. Dejadme pasar en mi cabaña los cortísimos días que me restan de vida, aquí donde todo me les recuerda, el arroyo, los árboles, las flores, los pájaros y las florestas. Moriré tranquilo, consagrándoles mi último aliento. Alicia lanzó un grito y, arrojándose en los brazos del señor Lacorte, exclamó: ¿vos morir, padre mío? ¿Vos morir? No, no, yo quiero que viváis para vuestra hija, para vuestra Alicia, que nunca se separará de vos. La joven recostó su hermosa cabeza sobre el palpitante seno de aquel hombre ejemplar, pero él la asió dulcemente y depositó un beso en aquella frente límpida y pura como la onda de cristalino lago. Andrés se acercó también al señor Juan, y con los ojos arrasados en lágrimas
besó respetuoso la mano de su padre adoptivo. «No, hijos míos, no», exclamó el anciano. «Tenéis padres y os debéis a ellos. Yo no trato de separaros de los que os han dado el ser. Amadles, respetadles y obedecedles como lo habéis hecho conmigo. Solo os pido que no me olvidéis y que siempre penséis en este pobre anciano que expirará pronunciando vuestros nombres». Alicia y Luis se miraron. A través de sus lágrimas adivinaron sus pensamientos y dirigiéndose a sus padres, Andrés, a nombre de ambos, les habló de esta manera: 20 años ha que ese anciano nos recibió bajo su techo, 20 años consecutivos, que día por día, hora por hora, ha sabido encarnar en nuestras almas el conocimiento de esa divinidad a quien debemos la fortuna de haberos hallado. En nuestros corazones un instante ha sido bastante para hacer vuestro amor inmenso. Pero ¿cómo queréis que al Padre cariñoso que satisfizo nuestras necesidades de niño le olvidemos, si después de tantos años de afanes su cariño fuese para nosotros indiferente? ¿Qué seguridad podríais tener en el que ahora os profesamos? Decidnos que no nos separaréis, decidnos que viviremos aquí juntos, aquí donde conocimos las dulzuras del amor filial, aquí donde se deslizaron nuestros primeros años y donde encontramos los legítimos autores de nuestros días, a cuyos pies nos postramos pidiéndoles lo que para nosotros implicaría nuestra conservación. Los jóvenes cayeron de hinojos ante Benavente y Zárate, que ebrios de placer estrecharon en sus brazos aquellos tiernos hijos, diciéndoles al mismo tiempo: «Basta, hijos, basta, únicamente hemos querido probaros, y quedamos convencidos de la providencia que todas las virtudes de este noble anciano se han reproducido en vuestros sencillos corazones». Después tomaron a Andrés y Alicia de la mano, y acercándose al señor Juan, que contemplaba aquella escena con una especie de abstracción, le dijeron: «Señor Lacorte, perdonadnos si por algunos momentos os hemos hecho sufrir. Nunca pensamos separaros de estas criaturas, por quienes tenéis más derecho que nosotros mismos, y os suplicamos nos dejéis vivir a vuestro lado, siendo para nosotros tan buen hermano como amoroso padre habéis sido para ellos». Al señor Juan le parecía soñar despierto con tan consoladoras palabras, pero al ver a los jóvenes, en cuyos semblantes irradiaba la alegría, abrió sus brazos pronunciando el tiernísimo nombre de hijos. Los peregrinos lloraban de felicidad y el anciano, con la puerilidad de un niño, abrazaba a Samuel e Isaac. Después besaba a Alicia y Luis, los dejaba luego para estrechar las manos a Pedro, y hasta la buena María recibía demostraciones de la cordial alegría de su señor. Aquella cabaña se había convertido en santuario de la dicha. Todos los corazones rebosaban contento indefinible, y en todos los labios vagaban dulces sonrisas de perdurable bienestar. Capítulo 22. Declaración de amor. Era una hermosa mañana de primavera. El sol todavía escondido se anunciaba por una aurora brillante. Los pájaros cantaban alegres, saltando de árbol en árbol, como queriendo despertar con sus alegres trinos los felices moradores de la casita del valle. Pero las inocentes avecillas no han visitado el jardín, y por eso no han advertido que ya el ángel de la cabaña, la amiga de las flores, la reina de los prados, descansa en un rústico asiento embriagada con el aroma de sus queridas flores y entregada a sus pensamientos. Alicia, medio escondida entre la frondosa madreselva, cuyo espeso follaje la rodeaba acariciada por la suave brisa que hacía flotar los blondos rizos sobre su casta frente, parecía la ninfa de la mañana. Era el hechicero encanto de las fragantes flores cuyos tallos parecían inclinarse ante ella, rindiendo homenaje a la reina de aquellos llanos que el cielo bendecía.
La hija de Zárate era el verdadero ideal de la belleza. Vestía un traje blanco y de lejos hubiera parecido una ilusión fantástica. La joven tenía un libro en sus diminutas manos, pero ni una vez su dulce mirada se posaba en aquellas páginas que para ella no tenían ningún interés. Todo su ser estaba reconcentrado en una sola idea, que la arrancaba profundos suspiros. Pero dejemos a la encantadora Alicia y penetremos en la cabaña. Silencio sepulcral reina en ella. Sólo una puerta gira sobre sus goznes, y si no me engaño, es la del aposento de Luis. Efectivamente el joven sale, tratando de no hacer ruido, y se dirige al jardín. Andrés estaba verdaderamente interesante. Su pelo negro como el azabache caía rizado sobre su frente morena, noble y altiva. Sus ojos eran pardos y velados por luengas pestañas, su nariz aguileña, sus labios gruesos pero bien delineados empezaban a cubrirse con un bozo que hacía resaltar la trigueña piel del hijo de las montañas. Sus pasos eran majestuosos y su conjunto simpático. Con razón aquel joven había cautivado el corazón de Alicia, porque Alicia le amaba no con el cariño fraternal de su anterior pasión, sino con ese amor que inspira el hombre digno, bueno y noble a la mujer sensible. Luis también sentía ese amor sublime hacia la compañera de su juventud, y aunque no se había atrevido a declararle su afecto, sus miradas iban impregnadas de la esencia amorosa de su alma, robando la tranquilidad a la tierna doncella. Sigámosle ahora, cuando entrando al jardín se dirige a la enramada de la madreselva. ¿Sabía Andrés que estaba Alicia allí? ¿Quién puede adivinarlo? Solo sabemos que al encontrarse con la joven dejó escapar una exclamación de sorpresa, y ella, poniéndose pálida, soltó el libro en que aún no se había fijado. Luis se sentó junto a ella extendiéndole su mano. Ésta depositó la suya temblorosa en la del joven, y sus almas se confundieron. Pero la hija de Zárate la separó prontamente, y el mancebo se quedó contemplándola algunos momentos. Después, dirigiéndose a ella y como continuando sus reflexiones, exclamó: ¿No eres muy feliz, Alicia? La joven le miró sin contestar. ¿No piensas que es una dicha para nosotros no ser hermanos? Volvió a preguntar Andrés. ¿Por qué? Dijo la cándida niña sin levantar la vista del suelo. Porque la fraternidad es uno de los lazos más sagrados, un amor santo, sublime, consolador y lleno de las más puras emociones. Es tan dulce su reciprocidad entre dos hermanos. Continuó, no sin ahogar un ay dolorido. Pues bien, Alicia, yo creo que este cariño, esas raras impresiones que embargan mis sentidos, no son comparables con lo que tengo aquí en mi pecho, en lo más recóndito de un corazón que late por ti de una manera incomparable. Desde el momento en que supe podíamos vivir el uno para el otro sin que un fatal incidente te arrebatara de mi lado, yo creo que si me amases como yo te amo, sería tan feliz. ¿Que yo no te amo? Prorrumpió Alicia. No, yo sé que me amas, pero no como yo quisiera. Yo deseo que me quieras como quiere la mujer al hombre que ocupa sus pensamientos, que llena su fantasía. Y si yo sintiese por ti ese afecto, si fueses tú el que a todas horas ocupa mi corazón, el que veo en mis sueños, el que anhela mi alma, ¿qué dirías entonces? Te diría, exclamó el joven con acento convulsivo, te diría que en el altar de nuestro amor acabamos de recibir la bendición del cielo, inspirándonos eterna unión sobre la tierra. Y cayó a los pies de Alicia, cuyo semblante delataba la lucha de las nuevas impresiones que arrobaban todo su ser. Aquella joven, más seductora que nunca, permaneció con su mano fuertemente asida en las de Luis.
Después levantó su frente cándida y pura, y fijando sus garzos y penetrantes ojos en la celeste bóveda, como queriendo implorar de las alturas la sanción divina, se arrodilló también con santo recogimiento, pronunciando sus trémulos labios una oración que el apasionado mancebo repetía con religioso ardor. Así permanecieron hasta que la venerable figura del señor Juan apareció en el jardín. Andrés se levantó resuelto y corrió a besar la mano que le presentaba su padre adoptivo, y éste, acercándose a Alicia, selló su frente con sus paternos labios. —¿Cómo tan temprano por aquí, hijos míos? —preguntó el anciano protestando no haberles visto ni oído, y como registrando algo entre el verde césped. Los jóvenes no contestaron a la pregunta, pero Luis dijo al señor Lacorte: —¿Qué buscáis, padre mío? Os vi aquí de rodillas y me figuro que algo procurabais encontrar con cuidadoso empeño —respondió el señor Juan sonriéndose maliciosamente. Las mejillas de Andrés y Alicia se encendieron pudorosamente y quedaron suspensos, no atreviéndose a responder. —¿Será posible, hijos míos, que ya nos merezca confianza este pobre viejo? —dijo el señor Lacorte, tomándoles las manos. —No, padre mío —respondió Luis—, nosotros nunca os podríamos ocultar nuestras santas determinaciones. Nuestro amor es puro como la brisa, y aquí, poniendo a Dios por testigo, nos hemos jurado eterna constancia. Así pues, deseamos hable usted con nuestros padres para recibir su consentimiento. Sí, hijos míos, ellos lo darán con gusto, y venid ahora a recibir en mis brazos el premio de vuestro mutuo cariño. ¿Para qué decir más? El protector de Luis y Alicia habló con Samuel e Isaac, y éstos elevaron a Dios sus fervientes preces por los dobles vínculos que aumentaban su felicidad. Algún tiempo después se efectuó la boda de los hijos del señor Juan, como les decían en la aldea, y doquier reinaba la paz imperturbable de los buenos. Los jóvenes desposados no abandonaron la cabaña, pensando, y con razón, que donde la divinidad les había dirigido para hallar un magnánimo preceptor, donde descubrieron a sus padres y donde se unieron para siempre, residía también el ideal de su dicha encerrado a su vez en aquella venturosa mansión. Epílogo. Han pasado 5 años. Echemos una mirada en el poético valle donde por algún tiempo detuvimos nuestras observaciones y dirijámonos presurosos a la cabaña que en nada ha variado. Los árboles sembrados allí por la idónea mano del señor Juan conservan su verdor y acarician la casita que descansa a su sombra, pero entremos para hacer una visita a sus moradores. En la pequeña sala están 2 ancianos que se divierten con las gracias infantiles de una encantadora niña de 4 años que salta a sus rodillas y juega con sus encanecidas barbas. No nos esforzaremos para reconocer en ellos a Benavente y Zárate. En el jardín está Alicia cultivando sus flores que aún merecen sus cuidados. Su belleza no ha decaído. Aquella belleza fascinadora unida al poder indescriptible del candor y la dulzura de su rostro angelical revela una felicidad superior y nuevos encantos de risueño porvenir. A su lado Luis, cuya hermosa y varonil figura se destaca en aquel preciosísimo cuadro. Al pequeño Juan Antonio, niño de 2 años, a quien estrecha contra su seno con la más vehemente efusión del corazón paterno. Más allá el viejo servidor, el fiel Pedro, trabaja en la huerta. También María, gozándose en la dicha de aquellos seres de su predilección, forma parte de aquella tierna armonía de paz y de ventura. Por fin Alicia levanta la cabeza y dice a su marido, enviándole una mirada amorosa: «Dime, Andrés, ¿dónde está María?» «¿Dónde ha de estar?
respondió el interpelado, en casa con los abuelos a quienes tiene vuelto el juicio y a quienes maneja a su antojo. Es una picarona, exclamó Alicia con ese acento que tanto dice en boca de una madre, y volviéndose hacia Luis, tomó de sus brazos el ángel acariciado por la más tierna expansión del alma, presentándole el dulcísimo cáliz donde se liba el único amor puro y eterno sobre la tierra. En aquel momento entraban en el jardín Samuel e Isaac. La niña apenas vio a su padre, voló a sus brazos alborozada. Preguntarán nuestros lectores, ¿qué es del señor Lacorte? ¿Qué se hizo el padre adoptivo de Andrés y Alicia? El bueno del señor Juan ya no existe. Poco después de nacer María, el anciano exhaló el postrer suspiro, rodeado de sus hijos, de sus hermanos y de sus criados, que perdieron con él un padre cariñoso y el mejor modelo para sus perfecciones. No busquemos al señor Lacorte en la cabaña, busquémosle en el pensamiento y en el corazón de su familia, y le encontraremos patente porque no les abandona un instante. Luis y Alicia veneran los sitios preferidos del señor Juan, los árboles que él sembró, las obras de su mano, y todo les representa aquel venerable anciano, cuya vida fue la prosecución de acciones bendecidas por la mano de la providencia. Manuelita Fernández de El Saburu nació en Arecibo en 1865 y murió en Madrid en 1903. Novelista, articulista y traductora. Escribe en 1880, a los 15 años, la novela corta La mano de la providencia. Publica artículos literarios y traducciones de narradores posrománticos franceses en la revista puertorriqueña de 1887 en adelante. Al fallecer su esposo Manuel del Saburu, destacado literato puertorriqueño, se establece en España y se dedica a los menesteres del Marquesado de las Claras, heredado de su padre, y se retira de las letras. La mano de la providencia es su única novela conocida y una de las primeras escritas por mujeres en Puerto Rico. En el día de hoy, la lectura ha sido dedicada a esta novela corta. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Espero la hayas disfrutado y si es así, regálame un comentario, un me gusta y suscríbete para que seamos más en este espacio de nuevos encuentros y así podamos llegar con nuestras narraciones a más personas. No olvides activar la campanita para que te lleguen avisos de nuevas publicaciones de Te Leo. Hasta la próxima.